tenemos al profesor Oscar Lista con nosotros para hablar un poco de estas manifestaciones culturales de Venezuela. Específicamente hoy se celebra el Día de San Pablo y de San Pedro también. Quisiéramos darle la bienvenida y por supuesto que nos comentara todo lo que sucede hoy en nuestro país y esas celebraciones para San Pedro y San Pablo. ¿Ah? Bueno, en nuestras manifestaciones populares tenemos hoy, no solamente acá en nuestro patrimonio cultural, que son las de Guarena, Guatire y Zarrilla, que es el San Pedro de nuestro patrimonio, porque también aquí los afrovenezolanos celebran hoy a San Pedro con tambores. Aquí abajo en Naiguatá, desde el día de ayer están tocando en la calle y el canto de ellos es San Juan se fue, San Pedro llegó y el año que viene volverán los dos y ahorita están tocando tambores también. En el estado Miranda, justamente lo que es Guarena y Guatire, cada uno tiene su propia manifestación. Tocan parecido, pero tienen unas connotaciones muy particulares en esta zona. Escuchaba a ustedes llegando, sí, la historia parte de María Ignacia y Rosa Ignacia, inclusive el personaje de María Ignacia, que es el hombre que viste de mujer, que no es un disfraz como muchos lo dicen, es un personaje y es una devoción con respecto a la misma. Y la muñeca que representa a la niña Rosa Ignacia. El caso de los personajes vestidos de levita y bumbá tiene que ver con un proceso de libertad contra los amos. Inclusive hay un verso del San Pedro que dice: con la cotiza dale al terrón, vuelve los polvos sin compasión. Sin embargo, la traducción era: con la cotiza dale al patrón, vuelve los polvos sin compasión. Y generalmente se toca con puros cuatro. Claro. El cuatro es uno de nuestros instrumentos patrimonios de Venezuela también. Sí. Y ahorita está recorriendo parte de la muestra en el mundo. Y en San Pedro de Guarenas y Guatire, este es el instrumento que se utiliza. La tradición de San Pedro, bueno, ya la conocemos la mayoría de las personas que conocen del cristianismo. Acordémonos que Pedro fue uno de los discípulos de Jesús, quien no era directo. Él llegó a Jesús gracias a su hermano Andrés. Andrés es quien le presenta a Jesús y después en una pesca, porque él era un hombre fuerte y tosco, es decir, no le gustaba mucho el parafraseo, sino directo. Y trabajando Jesús le dijo que lanzara en un sitio no muy cercano, no muy lejano, pero de la orilla, para pescar. Y él le refuta a Jesús: pero es que estamos muy lejos del sitio de pesca y estamos muy cerca de la orilla, ¿cómo tú vas a decir que has pescado aquí? Y Jesús le dice: pero vuelve a lanzar, pues. Y cuando él lanza la red, no pudieron sacar él ni la demás la gente de la cantidad de peces que había. Y a partir de ahí comienza el milagro con Jesús y Pedro. La otra es que Jesús manda a sus discípulos por toda su parte de Persia de la época y luego los sienta y les pregunta a él, pues él se llamaba Simón. Y de Simón pasa a llamarse Pedro por esto. Porque cuando Jesús le pregunta a sus discípulos qué decía la gente, quién era él, muchos se paran y le dicen: ustedes dicen que usted es la reencarnación de Elías, que él es la reencarnación de Moisés, que él es la reencarnación de Abraham. Y el único que se levanta y le dice: yo digo que tú eres el Mesías, el que ha de venir es Simón. Y luego Jesús lo lleva a algo que llamaban las puertas del infierno en Esparta. Y frente a las puertas del infierno, Jesús le dice: he aquí, Simón, que hoy te llamarás Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. Y a partir de ahí nace lo que es la vida de Pedro. Y se consigue con otro personaje a futuro, que era perseguidor de cristianos, como era Saulo, que después pasa a llamarse Pablo. Y Saulo comienza a perseguir hasta que en Damasco se consigue con Jesús, según relata los procesos bíblicos. Y de ahí es cuando se consigue entonces Pablo y Pedro, que comienzan ellos a recorrer toda la parte de África, norte, sur, llegan a la parte de Europa hasta que ingresan, por supuesto, a el Vaticano, donde posteriormente es juzgado Pedro y es crucificado boca abajo. Esa es la vida de Pedro apóstol. Ahora, el Pedro nuestro y el Pedro venezolano es ese San Pedro que todo lo da, que es poco pelado, que como le dicen la gente en Guatire, San Pedro, como era calvo, le picaban los mosquitos y su madre les decía: ponte el gorro, pero chico. Y dos cosas tiene Guatire que no la tiene otro pueblo: la rica conserva de sidra y la parranda de San Pedro.
Completamente. Además, qué interesante la historia, ¿no? Para conocer un poco Claro. más sobre esto. Una celebración que está muy arraigada en la familia venezolana. Entonces, también hasta desde muy pequeños los niños incluso se visten, están ¿Cuál es el papel de los más pequeños en esta tradición? Fíjate, buena la pregunta, pues se me pasó ese personaje. De los pequeños del San Pedro en Guarena y Guatire son los tucucitos. ¿Sabes que tucucito en Venezuela es el célebre colibrí del mundo? Pues? La tortuchita también le llaman este pajarito, pero nosotros el chiquitiquito tucucito. Y ellos visten esos trajes que también tienen que ver con un proceso político del siglo XIX entre los federales y conservadores. Por eso es que lucen con los colores rojo y amarillo. Y así se lo ponen a los tucucitos, que son los niños que van bailando dentro de la procesión de San Pedro. Entonces los personajes son María Ignacia, Rosa Ignacia, los coticeros, que son los que dice sombrero de bumba, y los tucucitos, que son los personajes de los niños. No, excelente. Y además es una tradición muy bonita porque los niños van aprendiendo de nuestra cultura desde muy pequeños. Los vemos incluso que su devoción es tal que quieren hasta cargar la figura, la imagen, ¿no? Sí, bueno, fíjate que a pesar de que en Guarena, Guatire, bueno, Guarena usan también un pañuelo azul para identificarse en Guarena. Ellos tienen un debate de cuál de los dos es el más viejo, si el de Guarena o si el de Guatire. Yo converso mucho con Alciro, que es el amigo más que conozco del CEA, de Guatire, y también los cultores de allá de la zona. Y historias que ellos cuentan, bueno, que primero fue en Guatire, no en Guarena, pero hubo más difusión. Exacto, siempre va a haber como esa... Y en Sarría, que es aquí mismo en Caracas, que también tiene la misma, o una cantidad de años similar, más de 100 años, que se realiza también hoy. Aquí en Caracas, en Sarría, sale el San Pedro, o sea que tenemos estos tres. Y una de las cosas de esto sabroso, o de lo más rico de esto, es que el proceso de integridad familiar nace por una convicción más de identidad regional, pues, de que es el valor importante de cada valor cultural que va por las buenas costumbres de la zona y nos da también esa connotación nacional y una identidad de qué somos como nación y qué somos como pueblo. Claro, nosotros tenemos que hacer una pausa y te damos las gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo quisiera saber también si nos puedes regalar tus redes sociales. En la próxima parte también podemos continuar conversando no solamente sobre el Día de San Pedro, sino también sobre otras tradiciones en Venezuela. Bueno, la arroba es A2Lisron por Twitter, en Instagram Adrián Oscar Lista y Facebook Adrián Oscar Lista Rotón. Ok, ya regresamos. Recuerden @LaTicenaGB para que por allí nos mencionen si han participado en alguna de estas tradiciones. Ya venimos. Utópico, soñador, músico y poeta. Y loco también. Loco. Y loco también, porque para esto hay que meterle un toquecito de locura, porque si no, no se disfruta todo eso. Un toque de locura. Bueno, está permitido porque yo creo que todos tenemos ese toque en nosotros, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, y es que yo creo que ese toque tal vez falta para darle vida a esas parrandas pues que forman parte de nosotros. Hoy no solamente vamos a hablar del Día de San Pedro y de San Pablo, sino también de otras tradiciones en Venezuela. Por ejemplo, también tenemos los diablos danzantes de Yare, ¿cierto? Sí. Bueno, aunque los diablos danzantes pertenecen a nuestros diablos danzantes de Venezuela. Ok. Porque en Venezuela tenemos, como decimos nosotros, más de 25 diabladas en todo el territorio. Muy interesante. ¿No? Fueron consagrados ante la UNESCO 11 de las no cofradías, sino hermandad, como ellos le llaman, o se llaman los que danzan las diabladas venezolanas, pues, que entre ellas están las del estado Aragua, las del estado La Guaira, el estado Miranda, tenemos las del estado Carabobo, porque en el caso de Miranda está la representación de nuestros diablos de Yare, Claro. que tiene una historia de la fiesta de la tradición de 1948, cuando asume el presidente Rómulo Gallegos, que aquí se hizo una actividad organizada por Ramón J. Velázquez y dirigida por Juan Liscano. Y la esposa de Liscano, María, resulta que la ropa no les alcanzó para identificar a los diablos que vestían de caqui, entonces lo vistieron de rojo para esa actividad y a partir de ahí ellos quedaron como un decreto de utilizar esa ropa roja. Pero tenemos los diablos del estado de Aragua, en Ocumare de la Costa, lo tenemos en Choao, lo tenemos en Palo Negro, en Cuyagua, en Ocumare. Son una forma de baile. Los tenemos también acá en el estado de La Guaira, los diablos de Naiguatá, los diablos de Tarma. Hay otros, hacia Carbao, que salen y lo bailan. Los tenemos en Nirgua, en el estado Yaracuy, también los tenemos en
los de Hipólito en San Rafael de Altagracia de Orituco, tenemos también en Barinas, y me enteré el año pasado que hay unos que salen también en Guárico hacia la parte central, y salen en fiestas de San Miguel, salen en fiestas de San Juan, o sea, son más abiertos este tipo de diablada. Yo inclusive tenía una décima, lo que pasa es que tengo apagado el teléfono para no interrumpir, donde me tomé la oportunidad, la podrían ver en las redes, donde los nombro a casi todos, porque tuve que hacerlo muy chiquitico para poderlos nombrar, de la cantidad de diabladas que tenemos. Pero más que hablar de diablos de Yares, simplemente, que es el orgullo de Miranda, son las diabladas o diablos danzantes de Venezuela. Nuestros diablos no son, aunque sean de ese contexto eclesiástico, el expulsado de un paraíso. Los diablos de Venezuela no son diablos malignos, son diablos que se redimiden al Santísimo, es decir, al gran poder de Jesús de Nazaret, porque aquí tenemos la connotación de santo, santa y santísimo. El Santísimo es el supra, que es Jesús de Nazaret, y a este santo es que se le rinde, o el Santísimo, o Jesús, es que le rinden culto a nuestros diablos. Y eso tiene que ver también con un calendario festivo, que pasada la Semana Santa, 9 jueves, o las novenas, que a veces caen en el mes de mayo, a veces caen en el mes de junio. Ahí varían las diabladas en Venezuela. Bueno, además una tradición de tanta importancia cultural que incluso está dentro de la lista de patrimonios de la humanidad. Es uno de nuestros patrimonios, sí, uno de nuestros patrimonios culturales. Allí fueron los más reconocidos de más de 200 años, que fueron los reconocidos en la UNESCO, que son las 11 diabladas que están determinadas allí, pero hay más, como ya lo dije. ¿Podríamos mencionar algunos de los que ya son parte de esta lista de los patrimonios de la humanidad? Lo que te digo ahorita, están los de Tinaquillo, los diablos de Tinaquillo, que es del estado Carabobo, están los de San Rafael, entre Cojedes, Tinaquillo, Cojedes, Carabobo, tenemos los de Naiguatá, los de aquí de Miranda, de Yare, se me escapan algunos, ¿qué más? Bueno, Tarma también entra entre la misma de La Guaira, pero son los que son más nombrados en estos estados. Aragua, que está Cata, Cuyagua, Ocumare, Chuao, que son los diablos representantes de esta zona, que lo chévere es que cada uno tú lo identificas por su forma, pues. Claro, porque cada uno su vestimenta particular. tiene su característica. Pero ellos son los que están en esa connotación de los 11 diablos reconocidos. Excelente. Bueno, también tenemos que hablar del tamunangue, pues una tradición más venezolana, una manifestación que a la gente le gusta, apoya y disfruta también. Sí, fíjate que me escribió Echeverría, y en estos días nosotros tenemos un grupo de muchos amigos que están vinculados en este trabajo de la difusión de la música tradicional e identidad venezolana, que ya se introdujo y se envió a la UNESCO para que el tamunangue sea también próximamente reconocido que sí, claro, como un patrimonio nuestro. El tamunangue, según lo que he podido leer y lo que me han contado la gente de Lara, que dicen que bueno, nace en el Tocuyo supuestamente, porque claro, el Tocuyo es una de las ciudades más antiguas nuestras, de 1600. Pero se celebra en casi todo el estado Lara, tiene sus propias características allí. También se baila en Yaracuy y también se hace en portugués. Y hoy en día también se hace mucho aquí en Caracas. Hay bastantes tamunangueros o tamunangue en Caracas, como le dicen varios. Y el tamunangue tiene una connotación de que le decían sones de negros, porque eran supuestamente las personas a las que ellos le decían los negros que hacían este tipo de manifestación. Tiene una característica en nuestros instrumentos de cuerda. No solamente es el 4, que es el instrumento, como ya dije, nacional. Ellos tienen dos instrumentos un poquito más graves, más anchos, que es el 5 y el medio 5, y uno más agudito, que es el requinto. Utilizan un tambor largo como un cumaco, que es el que le ayuda a acompañar más los laures o los palos, y entre alguna manifestación y otra hacen un golpe. Y consta de 9 bailes dentro del propio tamunangue. Primeramente se hace la parte veloriera, donde se reza la salve, Dios te salve, reina y madre, pero cantada, claro, con unas notas muy bonitas. Hacen encarnatos, hacen también lo que llaman los tonos y décimas, y después van a un tamunangue donde se arranca según la zona. Yo sé que en Sanare primero es la Bella y en el Tocuyo primero es el Yiyibamo. Entonces ahí van las dos. Del Yiyibamo, el orden exactamente no lo tengo, pero sé que ese Yiyibamo, Bella, tienes Perrendenga, Juruminga, tienes el Poco a Poco, que es el dividido en 3, donde está los calambres, está el caballito y la guabina.
Y después de eso tiene el galerón, después del galerón tiene, si hay pago de promesa, la bella trova, y después viene el seis figureado. Y entre eso, un tomate, que es lo más importante del tamunangue. Ok. Tomate 1, tomate 2 o 3 de cocuy mientras estás cantando y tocando. Bueno, grandes tradiciones y podríamos quedarnos todo el día Exacto, incluso hablando de de ellas. Incluso tenemos muchas como los carnavales del Callao, que también son... Y San Juan, que próximamente va a ser Patrimonio Cultural de Venezuela, estamos a la espera ahorita en septiembre. No, y vamos a estar acompañándolo, esperamos que así sea. Y dando esta noticia, vamos a estar haciéndole seguimiento. Por favor, profesor, muchísimas gracias. Sus redes sociales para que las personas en casa puedan seguirlo. Twitter, @2lisron, en Instagram, Adrián Oscar Lista, y en Facebook, Adrián Oscar Lista Romón. Ahí pueden leer un poco de todo esto también. Gracias por acompañarnos el día de hoy en La Tisana, hablando de pues algunas tradiciones y manifestaciones culturales. Bienestar, donde usamos la alimentación como piedra angular para conseguir una vida saludable. Y hoy vamos a hablar, sin criticar por supuesto, sino tratar de hablar de los pros y los contras de las dietas detox, los llamados jugos verdes popularmente, y que normalmente tienen la implicación de ser usados para perder peso. Ciertamente su carácter es un carácter depurativo, porque la palabra detox significa desintoxicación. Las dietas detox afirman eliminar una gran cantidad de toxinas de nuestro cuerpo a través, bien sea del consumo de estos batidos o inclusive usando la desproporción de alimentos. Pueden ser desequilibradas, pueden ser sin equilibrio nutricional, pero normalmente la razón por la que se usan, más allá de su fundamento, que es limpiar la flora intestinal o la microbiota intestinal, es el usarlo no solamente como depurativo, sino como un mecanismo para perder peso. Definitivamente esos tipos varían, los tipos de dietas detox varían entre ayunos o periodos de inanición sin calorías e inclusive la limpieza con jugos o dietas de alimentación sólidas que limitan la ingesta de un grupo de alimentos determinados. Es decir, no solamente está el tema de los batidos, no solamente está la mezcla de frutas y vegetales a través de esa consistencia líquida, sino también esas dietas detox promueven el hecho de yo no consumir un tipo de alimento o un grupo de alimentos en específico. Entonces también se le puede llamar dieta detox a cuando dejas de consumir carbohidratos, cuando dejas de consumir frutas o cuando dejas de consumir otro alimento. ¿Qué promueven las dietas detox? Probablemente esa desintoxicación o esa eliminación de toxinas de nuestro cuerpo, promoviendo salud. Entonces dice que te va a limpiar el intestino, que te van a limpiar los riñones, que te va a dar más vida, que te va a limpiar la piel, una gran cantidad de cosas que promueve. Y lo único que está demostrado es que el cuerpo puede desintoxicarse a sí mismo orinando y evacuando y sudando en el caso de que tengamos alguna actividad o algún esfuerzo físico. Esos son los mecanismos naturales para que el cuerpo pueda desintoxicarse a sí mismo. Entonces, el consumir o el tener una desproporción dietaria para intentar promover esa desintoxicación realmente no existe. Puede ser un carácter depurativo, pero lo inconveniente de esto es que si yo consumo una gran cantidad de jugos verdes, recuerden que el tubo digestivo es nuestro órgano más sensible desde el punto de vista inmunológico. El consumir una gran cantidad de fibra, más allá de la que nuestro cuerpo está adaptado, y aquí hemos hablado en otras oportunidades cuando tocamos el tema de estreñimiento, que la adaptación de fibra tiene que ser regular, tiene que ser consensuada, tiene que ser programada. Lo mismo pasa para este tipo de bebidas. El consumir una gran cantidad de batidos en un momento determinado puede barrer la flora intestinal. El barrer la flora intestinal va a hacer que nuestro sistema inmunológico esté debilitado, con lo cual consumir algún otro tipo de alimento puede producirnos alguna afección desde el punto de vista digestivo y sentir que no estamos tolerando o no estamos consumiendo, o lo que estamos consumiendo no nos cae bien. Entonces, cuidado con esto para que por supuesto no caigamos en estos desequilibrios. Definitivamente se usa como un vehículo para perder peso. El usar las dietas detox para promover la pérdida de peso, ciertamente, tras su consumo puedes tener dos cosas: aumentar el ritmo evacuatorio, como ya dije, o aumentar las veces de orinar. Ahora, no es líquido lo que necesitamos perder. Cuando tú estás perdiendo peso, lo que necesitas perder es grasa corporal. Y la única forma de perder grasa corporal es haciendo un plan hipocalórico, es decir, con déficit de calorías, y tener mayor actividad física. El tener o consumir una mezcla de alimentos o inclusive inhibirse de consumir un tipo de alimento no va a ser que pierdas peso más rápido. Puedes perder agua, pero no es agua básicamente lo que necesitas perder. Entonces, ciertamente, las dietas detox son mal usadas como un vehículo para la pérdida de peso. También pueden ser las dietas detox algo equilibradas. Ciertamente, si yo uso dentro de mi plan dietario o en mi desayuno, un momento determinado, tener la capacidad de consumir frutas y vegetales, y yo lo quiero usar, la cantidad de frutas y vegetales que tengo en mi signo calórico,
bajo esta presentación, puedo hacerlo. ¿Qué es lo recomendable? No abusar de ello. Ciertamente puede ser algo equilibrado el consumir estos batidos dentro del plan de alimentación. El detalle es cuando dependemos única y exclusivamente de ellos, cuando nuestra dieta se basa solamente en batidos detox o cuando lo usamos de manera desproporcionada por más veces a la semana, es decir, un mayor número de veces de lo que probablemente necesitamos. Ahora, si estás intentando esconder la culpa de lo que te comes a través de los batidos detox, ese no es el mecanismo. Nosotros no podemos establecer una relación de atemorizarnos con los alimentos o satanizarlos. Muy por el contrario, está más que demostrado que comiendo de todo puedes lograr tus metas nutricionales en conformidad y sin ningún tipo de problema. Entonces, entre los mitos y las realidades o entre las diferencias de qué es cierto que puede promover una salud intestinal, es cierto que su consumo puede aportarnos fibra, agua, vitaminas, minerales de esa mezcla que hayamos compuesto entre frutas y vegetales. Lo que es un mito es que ese es el mecanismo efectivo para intentar perder peso o para esconder las culpas de esos excesos que tuvimos a través de los batidos verdes o llamados jugos verdes. Es decir, me comí cualquier cantidad de cosas y mañana me tomo un jugo verde, o me excedí el fin de semana y el lunes amanezco. Hacer un plan de alimentación sea de acuerdo a tus características, sea individualizado, que sea en razón de lo que a ti te guste comerte, de lo que a ti te provoca, de lo que tienes a mano. Trata de no esconderte en este tipo de cosas para tratar de consumir en mayor cantidad un tipo de alimento que te brinde una proporción inadecuada o un desequilibrio totalmente inadecuado con una pérdida de peso que no es la que tú necesitas. Los batidos verdes pueden ser nutritivos, pueden brindarte un apoyo nutricional, pueden brindarte fibra, agua, vitaminas, minerales, como ya dije, azúcares naturales en el caso de la fruta, pero si lo usamos en exceso podemos tener el riesgo de barrer la flora intestinal, con lo cual nuestro sistema inmunológico se va a ver debilitado, y así tomes agua destilada, agua hervida, probablemente te va a caer mal, va a transmitirte algún tipo de infección intestinal, y es peor la infección intestinal que el intentar bajar de peso. Acude a un nutricionista, somos nosotros los especialistas probablemente que estamos asignados o formados profesionalmente para indicarte un plan de alimentación en razón de tus metas, en razón de lo que tú desees hacer, y por supuesto que con lo que hagas no deteriores tu salud o no deteriores tu estado físico. Recuerda que puedes seguirme a través de @Domingo Porras en Instagram y Twitter. Son mis únicas redes desde el punto de vista público.